¿Recuerdas cuando todos hablaban de la bolsa de valores como el gran termómetro económico? Bueno, pues eso ya no cuenta, al menos en este momento y por la situación en la que estamos metidos. Mientras los noticieros siguen enfocados en los índices bursátiles y las redes sociales están llenas de especuladores que juegan a ser economistas, los verdaderos titanes del dinero, los verdaderos expertos, están viendo hacia otro lado. Y lo que están viendo los tiene en pánico. Y no es por las acciones, es por los bonos del tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Seguramente te preguntarás qué son los bonos y por qué debería de preocuparnos. Pues bien, porque esos bonos, que por décadas han sido el símbolo de seguridad, el refugio sagrado de los inversionistas, el día de hoy están cayendo como si fueran acciones de una empresa que está siendo quebrada. Y eso jamás había sucedido de esa manera. En palabras simples, los bonos son la forma en la que los Estados Unidos le pide dinero prestado al mundo entero. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo está dudando si puede confiar en este país. Eso no solo significa tasas más altas, significa que nuestra reputación financiera se está desmoronando. ¿Qué causó este terremoto silencioso? Ya lo sabemos, no fue una pandemia, tampoco fue una tercera guerra mundial, fue una decisión política, fue un capricho, fue Donald Trump y su ridícula guerra comercial sin estrategia, la cual lanzó contra el mundo entero. Fue ese paquete de aranceles que espantó a los inversionistas y un presupuesto republicano tan desastroso que le inyecta más deuda a una economía que ya está sangrando. Y aquí viene lo más grave. Este no es un problema de Wall Street. Este colapso causado por el presidente en turno puede destruir tu hipoteca, tus ahorros, tu crédito, el valor de tu casa y el futuro de tus hijos. Porque cuando se pierde la confianza en el gobierno que imprime el dólar, todo lo que ese dólar sostiene comienza a tambalearse. Y lo peor es que la Reserva Federal no puede hacer nada esta vez. Porque no se trata de intereses, se trata de confianza. Y cuando la confianza se rompe, el sistema entero se tambalea. Pero aquí va la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Y qué vamos a responder el día de hoy? ¿Y si esta crisis no se puede detener? ¿Estamos frente a una nueva recesión global o frente a algo peor que ni siquiera los economistas se atreven a nombrar? Hoy yo voy a mostrarte cómo el colapso silencioso del mercado de bonos revela algo mucho más profundo y más aterrador: la pérdida de confianza global en los Estados Unidos. Porque un país que se encierra también se queda solo. Yo soy Poncho de Anda y les doy la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo, y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Antes de comenzar, quiero invitarte para que te sumes a esta comunidad y que me ayudes a que cada vez más personas abran los ojos, porque mientras Donald Trump intenta vendernos un país fuerte y liberado, la realidad es que nos está dejando un país quebrado, aislado y con una economía al borde del colapso. Construyamos juntos esta comunidad y hagámosla crecer. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? ¿Qué es el mercado de bonos y por qué debería de importarnos? Los bonos son como los préstamos que el gobierno le pide al mundo entero para poder operar. Pagar programas sociales, infraestructura, sueldos públicos, defensa, literalmente todo. Cuando alguien compra un bono del tesoro, básicamente le está prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos y a cambio recibe intereses. Y por décadas ese ha sido el negocio más confiable del planeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha pagado, sin importar guerras, crisis económicas o pandemias. Los bonos del tesoro han sido el símbolo de estabilidad, de seguridad y solvencia. Por eso países como China, Japón, Alemania y decenas más han invertido cientos de miles de millones de dólares en esos bonos. Es su forma de asegurar valor, de protegerse contra la incertidumbre global. Y no solamente son gobiernos, También los fondos de pensiones, los bancos, las aseguradoras, las universidades, incluso las personas que quieren proteger sus ahorros a largo plazo utilizan estos bonos. Pero esa confianza se está rompiendo. Lo que antes era un activo a prueba de todo, hoy está empezando a verse con sospecha. Los inversionistas ya no están tan seguros de que Estados Unidos tiene estabilidad, la seriedad o el liderazgo para manejar su economía con responsabilidad. Y si eso se rompe, lo que viene después puede arrastrar a todo el sistema financiero global. Porque cuando el país que está imprimiendo la moneda más poderosa del planeta comienza a generar dudas, el miedo se multiplica. Y cuando el miedo se multiplica, el dinero desaparece. Y si desaparece el dinero, lo demás cae detrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una venta masiva de bonos? En los últimos días, algo muy preocupante ocurrió en silencio. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se dispararon a más de 50 puntos base en menos de una semana. Para ponerlo en perspectiva, eso es un salto brutal. Es el tipo de movimiento que solamente se ve en medio de crisis severas, cuando el mercado entra en modo de pánico. ¿Por qué pasa eso? Porque en el mundo de los bonos, rendimiento y precio se mueven como un sube y baja. Cuando los inversionistas confían en el país y compran muchos bonos, los precios suben.
y las tasas bajan. Pero cuando el miedo entra en juego y todos empiezan a vender, como está pasando en este momento, los precios se desploman y las tasas se disparan. Y esas tasas más altas no son un problema aislado de Wall Street, tienen consecuencias muy reales para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos se financia pidiendo dinero prestado. Y cuando los bonos se desploman y las tasas suben, eso significa que a Estados Unidos le cuesta más conseguir ese dinero. Tienen que ofrecer intereses más altos para que alguien le preste el dinero. ¿Y quién paga esos intereses extra? Nosotros, tú, yo, los ciudadanos. Cada dólar que el gobierno paga además en intereses es un dólar que deja de invertirse en escuelas, en salud, programas sociales, seguridad. Y para cubrirlo, tarde o temprano vienen los recortes o los impuestos. Traducción directa y sin filtro, el miedo en los mercados está encareciendo la deuda del país. Y esa fractura nos la van a pasar a nosotros. Y lo más grave es que no estamos frente a un accidente inevitable. Esto no lo provocó un desastre natural ni una pandemia. Esto es el resultado directo de malas decisiones políticas, de una guerra comercial que fue innecesaria, de un presupuesto republicano desastroso y de un presidente que está jugando con fuego, sin importarle a quién queme. La frase clave: cuando los bonos hablan, las acciones tiemblan. Este es uno de los dichos que solamente se repite en círculos financieros, pero que hoy, más que nunca, deberíamos de tener todos muy presente, porque mientras el ciudadano promedio sigue obsesionado con la bolsa de valores, viendo cómo sube Apple, baja Tesla o si se desploma Nasdaq, los inversionistas serios, los que realmente mueven el dinero del mundo, están mirando otra cosa. Están prestando atención a los bonos y lo que están viendo no les gusta nada. Están viendo señales claras de que Estados Unidos está perdiendo el control, no solamente el fiscal, porque el déficit se está disparando, sino también el control político y estratégico, un gobierno dividido, un presidente impredecible, un Congreso irresponsable. Y eso no se arregla bajando una tasa de interés, porque ya no estamos hablando solamente de una posible recesión, estamos hablando de algo más profundo. Esto es un colapso de confianza, y cuando se pierde la confianza en el país que está imprimiendo la moneda más poderosa del planeta, las consecuencias son globales, son duraderas y son devastadoras. Los grandes fondos están vendiendo bonos no porque quieren, sino porque tienen que conseguir liquidez rápidamente. Es un efecto dominó, ya que cuando todos venden a la vez, los precios colapsan, los mercados se desordenan y la incertidumbre se dispara. Y la incertidumbre es el enemigo número uno de la economía. ¿El culpable? Ya lo sabemos y se los acabo de decir, pero lo repito. Todo comenzó el 2 de abril, cuando Donald Trump, en otro de sus arranques populistas disfrazados de patriotismo, anunció una nueva ronda de tarifas masivas. La estrategia no tenía. El objetivo tampoco. Solo fue otro espectáculo para su base, otra provocación sin plan y otra bomba lanzada al sistema económico global. La reacción fue inmediata. El mundo entró en pánico. Los inversionistas salieron corriendo, huyendo, buscando refugio. Y el caos no tardó en desatarse. Pero esto no fue solamente por los aranceles. Es algo más profundo. Es el resultado de una cadena de decisiones erráticas, caprichosas y peligrosamente ignorantes. Una detrás de otra, sin lógica, sin control, sin responsabilidad. Trump ha convertido el manejo económico de los Estados Unidos en un juego de ruleta rusa, un presupuesto republicano que no tiene ni pies ni cabeza y que aumenta la deuda nacional en trillones de dólares como si el futuro no importara. Un gobierno federal desmantelado, donde las agencias clave han sido vaciadas, profesionales han sido reemplazados por leales incompetentes y el caos administrativo es la norma y sobre todo una credibilidad institucional pulverizada. La palabra Estados Unidos, que antes valía oro, ahora se cuestiona. Porque si todo depende del humor de un solo hombre que tuitea más de lo que piensa, ¿quién se va a atrever a confiar? Trump ha usado la economía como un juguete, la política fiscal como un show y el respeto internacional como papel higiénico. Y ahora los mercados están reaccionando como lo que son, seres vivos que huelen el peligro antes que nadie. Y el peligro tiene nombre y apellido: Donald J. Trump. Antes, en otras crisis como la del 2008 o el COVID, la Reserva Federal hubiera intervenido, pero ahora no puede ni quiere intervenir. ¿Por qué? Porque esto no es una crisis técnica, es una crisis de liderazgo. Empresas congelan inversiones, familias postergan compras y esa parálisis puede convertirse en recesión. Y la gran pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿sigue siendo Estados Unidos un país confiable para invertir? Esa es la verdadera pregunta que hoy se hace en los mercados. Una pregunta que antes era impensable. Una pregunta que hasta hace poco tenía una respuesta automática. Hoy esa certeza está hecha trizas y lo peor es que algunos inversionistas duden. Porque no se trata solamente de números en rojo, no solamente una curva de rendimiento invertido o una subida de tasas, es un síntoma de algo mucho más profundo. Cuando se empieza a desconfiar del dólar, cuando se cuestiona la capacidad del gobierno para poder pagar sus deudas, cuando se duda de la estabilidad de las instituciones más sagradas de la democracia, ya no estamos hablando de economía,
De lo que estamos hablando es de identidad, de reputación, de credibilidad histórica. Porque si Estados Unidos deja de ser el refugio seguro del mundo, si deja de ser el punto de referencia de estabilidad, si su palabra ya no vale lo que valía, entonces el problema no es fiscal ni financiero, ni comercial. Es existencial. Sin confianza, el imperio económico más grande del planeta se convierte en un castillo de naipes. Y lo que caería no es solamente la economía. Va a caer el modelo completo, cae el liderazgo global, cae la narrativa de que Estados Unidos es una roca. Y todo esto por culpa de una sola persona, del presidente, que prefiere destruir alianzas antes que construir soluciones, que prefiere un show de conflicto antes de tomar responsabilidades, que ha convertido el símbolo de la confianza mundial en una fuente de miedo global. La confianza es como una cuerda, se construye lentamente y se rompe en un segundo. Y cuando la confianza en los bonos del tesoro se rompe, el mundo entero está en crisis. Esta vez no es un accidente, no es un virus, no es un desastre natural. Esta crisis la encendió un solo hombre con una guerra comercial sin cabeza y sin estrategia. Y si el país más poderoso del planeta ya no es capaz de administrar su propia economía, ¿qué es lo que sigue? ¿Quién va a pagar la próxima vez que Trump decida castigar al mundo con sus caprichos? Si crees que esta historia merece ser contada, dale like en este momento. Compártelo, únete a esta comunidad. También dale un like a este video si crees que ya es hora de hablar de los problemas reales y no debemos de aplaudir el circo político de Donald Trump. Compártelo para que cada vez más hispanos entiendan lo que está pasando detrás de este show mediático. Y síguenos, porque esta lucha no termina aquí. Y porque, si no abrimos los ojos, nos van a vender el país, sin que nos demos cuenta. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Nos vemos en el próximo episodio. Por lo pronto, cambio y fuera.